Hola crocheteros y crocheteras, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar a realizar el cabello para este amigurumi graduado. Vamos a realizar también las cejitas y las facciones, así como sus orejas. Vamos a ir dando el paso a paso para que ustedes también lo puedan hacer. Muy bien crocheteras, entonces vamos a comenzar realizando el cabello. Para esto vamos a necesitar nuestra hilaza de color café o negra, dependiendo del color que ustedes vayan a hacer el cabello. Aquí algo importante que les voy a mencionar ahorita es, yo tejí la cabeza de mi amigurumi con hilaza sinfonía. Entonces, ustedes intenten que la hilaza de la cabeza de su amigurumi sea la misma con la que vayan a tejer el cabello. ¿Por qué? Porque la base va a ser la misma. Por ejemplo, las primeras vueltas, que es hasta la vuelta 7 de la cabeza, es lo mismo que vamos a realizar. Entonces, si su hilaza es un poquito más gruesa, a lo mejor iban a hacer una vuelta menos, o si su hilaza es más delgadita, van a hacer una vuelta más. Ahora aquí les muestro, por ejemplo, este es un ejemplo del cabello que tengo aquí realizado a medias con hilaza sinfonía. A mí ahorita ya se me terminó, entonces me quedé a medias, por eso con este cabello, porque no lo pude terminar en sinfonía. Y por el mismo hecho voy a realizar el cabello ahora con este que es hilaza de la abuelita, que como ustedes saben es un poquitín más gruesa que la de sinfonía. Entonces voy a ver si hago hasta la vuelta número 7, que sería hasta dos puntos, 2 aumentos, 10 puntos, o si voy a realizar hasta la vuelta número 6. Entonces, igual les comento, si ustedes lo van a tejer con hilaza sinfonía o con la misma hilaza de la cabeza, intentemos que las vueltas se repitan de la cabeza hasta la vuelta número 7. Ahora, entonces vamos a continuar. Como ya les comentaba, vamos a comenzar igual que con la cabeza. Vamos a realizar nuestros 8 puntos bajos en un círculo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí ya los tengo. Entonces cerramos muy bien. Ahora en la vuelta número 2 vamos a realizar 8 aumentos. Recuerden el tutorial de la cabeza y del cuerpo, que ya tengo aquí completo el monito. Está en la parte número 1, en el tutorial número 1. Aquí vamos a realizar nuestros 8 aumentos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Al terminar esta vuelta tenemos que tener un total de 16 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la siguiente. Vamos a realizar 2. Aquí es opcional si los hacen al inicio o al final. Entonces yo voy a realizar aquí mis 2 puntos y voy a realizar 2 aumentos. Pero eso sí, siempre tenemos que tener el mismo orden en todas las vueltas. 2 aumentos. Entonces iniciamos con 2 aumentos, tenemos que hacer todas las vueltas iniciando con los aumentos, y si iniciamos con los puntos, todas las vueltas haciendo los puntos primero. Entonces aquí tengo 2 puntos, 2 aumentos, vuelvo a repetir
esta secuencia, 2 puntos, 2 aumentos. Esto lo voy a hacer 4 veces. Y aquí yo voy a terminar con los 2 aumentos. Muy bien. Entonces al terminar esta vuelta tenemos que tener un total de 24 puntos bajos. Ahora en nuestra siguiente vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos y 2 aumentos. Entonces aquí ya tengo 2, 3 y 4. Y hago los 2 aumentos. 1 y 2. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y 2 aumentos. 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 2 aumentos. Y así hasta llegar a nuestro marcador de puntos. Yo estoy utilizando la misma hebra para marcar dónde es que inicié. Y aquí me faltan los 2 aumentos finales. 1, 2. En esta vuelta tenemos que terminar con un total de 32 puntos bajos. Ahora vamos con la siguiente. En la siguiente vamos a realizar 6 puntos bajos, 2 aumentos durante toda la vuelta. 1, 2, coloco mi marcador de puntos. 3, 4, 5, 6 puntos bajos y 2 aumentos. Así durante toda la vuelta. Al finalizar esta vuelta tenemos que tener un total de 40 puntos bajos. Aquí ya terminé esta vuelta, entonces ahora vamos con la siguiente. Ahora vamos a realizar 8 puntos bajos y 2 aumentos. Entonces seguimos esta secuencia de 8 puntos bajos, 2 aumentos. Al finalizar esta vuelta tenemos que tener un total de 48 puntos bajos. Entonces aquí llevo 5, 6, 7, 8. Y aquí siguen los 2 aumentos. Y así lo repetimos en esta secuencia hasta llegar al marcador. Y al finalizar tenemos que tener el total de 48 puntos bajos. Entonces lo continuamos realizando. Muy bien, entonces así es como quedó. Y lo que les comentaba era que como este hilo es un poquito más grueso al que estaba utilizando yo para la cabeza, con estas vueltas me queda prácticamente listo. Entonces, si ustedes están utilizando la misma marca para el pelo y la cabeza, tienen que hacer las mismas vueltas para la cabeza y para el pelo. Por ejemplo, esta que les comentaba que sí es sinfonía, aquí hice hasta la siguiente vuelta que son 10 puntos bajos y 2 aumentos. Siguiendo esta secuencia hasta llegar al marcador de puntos y tendríamos que tener en total 56 puntos bajos. Entonces aquí, como pueden ver, esta es la medida en la que queremos que quede. Y les voy a poner aquí como la comparación. Si ven, aquí este es el cuadro base. Entonces ahorita que yo voy en la vuelta número 7, en la vuelta número 6 de 8 puntos bajos, 2 aumentos, está prácticamente del tamaño que necesito
ya que el hilo es un poquito más grueso, la hilaza es más gruesa. Entonces yo voy a dejarlo hasta esta vuelta, porque si hago otra vuelta más me va a cubrir más de la cabeza de lo que necesito. Pero si ustedes están utilizando el mismo hilo, entonces van a realizar hasta la siguiente vuelta, que van a ser 10 puntos bajos. Igual aquí la podemos ir realizando para que ustedes puedan ver. Realizamos 10 puntos bajos, colocamos el marcador de hilo, de puntos, y hacemos los 10. Aquí llevo 2, a ver, 2, 4, 6, 8 y 10. Y hago los 2 aumentos. Entonces esta sería la vuelta, la última vuelta para realizar el cabello. Y así seguimos la secuencia hasta llegar al marcador de puntos. De 10 puntos bajos, 2 aumentos. Ahora, entonces yo como lo voy a dejar hasta la vuelta número 6, ahora aquí, cuando ustedes lleguen a la vuelta que es la que van a realizar, la siguiente, van a realizar un punto desliz. Y ahora vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a realizar 12 cadenetas al aire. Aquí también yo estoy haciendo el modelo para un graduado que es hombre. Entonces, desde un inicio se los comenté. Si ustedes van a hacer una graduada mujer, pueden cambiar a lo mejor un poquito los colores, y también se le agregan aquí unos detalles en las pestañas y el cabello, súper importante. Yo lo voy a hacer que quede casi al ras de la cabeza. Entonces cuando son mujeres tenemos que extenderlo un poquito más. Entonces en lugar de hacer 12 cadenetas, ustedes ya va a depender si quieren el cabello más largo o más cortito. Entonces lo pueden hacer ya sea de 20 cadenetas, de 30 cadenetas, cada uno de estos partes del cabello. Entonces aquí nosotros lo vamos a realizar de 12 cadenas. Vamos a tomar lazada y vamos a regresar por cada punto, uno con puntos medios altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a hacer la última. Y aquí, para unirnos, nos vamos a saltar este punto y lo vamos a unir hasta este. Entonces lo unimos con punto desliz y aquí mismo realizamos nuevamente las 12 cadenetas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así. Entonces igual podemos ir midiendo aquí con la cabeza, más o menos hasta donde nos llegaría. Hasta aquí nos llegaría. Entonces así lo vamos a ir realizando hasta llegar a el punto más o menos que quede acorde a este otro, para ahorita enseñarles qué es el paso siguiente. Entonces seguimos realizando 12 cadenas al aire, nos regresamos con 11 puntos, ya que nos vamos a volar el primero. Regresamos con 11 puntos.
medios altos. Y al llegar a la base del cabello, me falta uno. Aquí al llegar a la base nos vamos a saltar un punto y en el siguiente es donde vamos a unir con un punto desliz. Así. Así vamos a hacerlo por este lado, por este y hasta aquí. Muy bien. Ahorita les muestro cómo es que va quedando. Muy bien, entonces aquí ya terminé. En total, vamos a contarlos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Si lo hubiera hecho con el hilo más delgadito, me hubieran salido alrededor de 16. Entonces, ahora ya que estamos en esta parte, vamos a realizar otro más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vuelvo a regresar haciendo 11 puntos medios altos. De igual forma nosotros aquí podemos ir midiendo el cabello para ver cómo es que nos agrada más. Aquí ya estoy a punto de terminar este. Aquí lo cerramos. Y entonces esta, como quien dice, va a ser una esquina. Vamos a medírselo. Aquí nos podemos apoyar con algunos alfileres para colocarlo. Entonces voy a revisar este último donde quedaría, que va a quedar más o menos aquí. Ahora voy a realizar otro más pequeño porque aquí vamos a colocar la oreja. Entonces, en lugar de realizar 12 cadenetas al inicio, ahora voy a realizar solamente 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a regresar realizando los puntos medios altos. También, si queremos que nuestro amigurumi tenga como un tipo flequito, podemos realizar más de estos. Entonces aquí ya tengo los 6, lo medimos nuevamente, aquí lo colocamos y me va a quedar más o menos así. Lo acomodo para que puedan ver. Este lo bajaríamos, entonces aquí más o menos nos va a quedar esta partecita y aquí va a ir más o menos la oreja. Entonces así. Y como les comento, aquí podemos realizar más de 6 para que quede así como un tipo flequito, un copetito. O nos podemos ir como le voy a hacer. Muy bien, entonces aquí realizamos el punto desliz. Y ahora en los siguientes 10 puntos vamos a realizar puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el siguiente voy a realizar un punto desliz y voy a realizar 6 cadenetas. 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a regresar con puntos medios altos. 1, 2,
3, 4 y 5. Entonces ahora voy a realizar un punto desliz en esta en este tercer punto, y voy a realizar nuevamente 12 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así. Entonces ahora voy a regresar con 11 puntos medios altos. Y voy a cerrar con punto desliz en el que tenemos aquí en donde comenzamos a realizar las cadenetas. Entonces va a ser aquí donde vamos a cerrar con un punto desliz. Ahora, así es como nos va a quedar para realizar este diseño de cabello. Como les menciono, ya va a depender de ustedes si quieren poner en esta parte, en lugar de puntos bajos, poner aquí más copetitos para que quede, más cabellitos para que quede como un copetito. Entonces en este caso va a quedar así, que va a ser de estos dos lados, va a tener estos más chiquitos, aquí va a tener sus orejas, y vamos a ir pegando todo alrededor así. Ahora aquí tenemos dos opciones. Este lo podemos colocar con silicón, ya sea caliente o frío, o lo podemos ir cosiendo con la misma hebra. Si ustedes lo van a coser, vamos a dejar suficiente hebra para añadirlo. Y si no es así, pues nada más dejar el suficiente para hacer un nudito aquí, cerrar y después pegarlo con el silicón. Entonces aquí nosotros tenemos que apoyarnos de los alfileres para poder ir colocando nuestro cabello. Tenemos que acomodarlo muy bien en esta parte de enfrente, ya que esta va a ser la más importante. Entonces vamos a colocarlo así y vamos a colocar los alfileres. Entonces los vamos a ir colocando aquí. Para que no se nos vaya a mover el pelo. Y vamos a ir pegándolo poco a poco. Igual aquí también, si ustedes, bueno, más bien tenemos dos opciones, que es colocar ahorita las orejas o colocarlas después. Igual les voy a dar para que el paso a paso para que las hagan. Están muy fáciles de hacer, entonces de una vez las hacemos para que ya ustedes decidan. Yo en muchas ocasiones prefiero colocarlas antes para de ahí basarme en dónde es, hasta dónde voy a colocar el pelito. Entonces para las orejas vamos a tomar nuestra hilaza del color que hicimos la cabeza y vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo voy a cerrar y esta sería una orejita. Entonces aquí ya nada más voy a dejar suficiente para hacer un nudito. Así quedó nuestra orejita. Entonces hacemos una más.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos así. Cortamos y hacemos un nudito. Listo. Ahora, entonces aquí nosotros ya tenemos más o menos en dónde es que van a ir nuestras orejitas. Van a ir por aquí, que es más o menos a la distancia de 4 puntos de los ojos, y es justo donde va iniciando, así. Entonces va a ir más o menos en esta altura, en estas vueltas, y estas las vamos a colocar ambas a la misma distancia, así. Yo para colocarlas hago lo siguiente. Aquí nada más tomo mi agujita y jalo los dos hilitos. Este es el de arriba. Dejo este punto de distancia y paso de abajo. Así. Así es como queda. Igual también aquí tenemos que revisar que esté al derecho, no al revés. Esta la puse al revés, creo. Entonces la voy a tener que quitar para acomodarla, porque tiene que ir al derecho. Este es el derecho. Entonces igual les vuelvo a repetir. Pasamos por aquí. Sacamos la hebra de arriba. Un espacio de un punto de separación. Pasamos la hebra de abajo. Y así queda. Ahora, en este punto del medio vamos a unir ambos. Así. Y aquí le vamos a hacer un nudito. Ya después con nuestra aguja lanera la escondemos. Así. Así nos quedaría. Hay que jalar muy bien. Igual aquí yo le voy a poner una gotitita de silicón para que quede aún más agarrada. Y esto lo voy a repetir del otro lado, porque aquí me quedó un poquito flojita. Entonces lo voy a repetir para que quede. Aquí, como les comento, como esta quedó así como separadita, le voy a colocar una gotita de silicón para que esté doblemente reforzada. Así. Y la pego. De esta forma ya queda perfecta. Ahora vuelvo a repetir lo mismo de este lado. Y también aquí nosotros podemos ir midiendo más o menos hasta qué altura de la oreja nos va a quedar este cabellito. Este va a quedar más o menos aquí, porque yo quiero que quede entre este y este. Entonces va a quedar así. Aquí ya acomodé las dos orejitas.
Entonces ahora sí que ya tengo las dos orejitas listas, voy a acomodar el cabello. Como les menciono, ya ustedes lo pueden pegar o lo pueden coser. Yo lo voy a coser con la misma aguja lanera, aquí con el hilito que dejé. Entonces lo voy a ir colocando y voy a ir colocando primero la base de arriba. De esta forma. Así por todo alrededor voy a ir cosiéndola. Y ahorita ya les muestro cómo se ve cuando ya la colocamos completamente. De igual forma los cabellitos también, estos los voy a colocar con el mismo hilo. Pero la otra opción pues sí es pegarla con silicón. Igual aquí también nos podemos ir acomodando con alfileres. Yo no tengo muchos, entonces yo por eso nada más coloco los de arriba, que son como la base. Entonces y luego ya nada más voy viendo más o menos cómo es que tengo que ir acomodando cada pelito para que me quede toda la cabeza cubierta y que no haya ningún hueco. Entonces así es más o menos como nosotros lo vamos a acomodar. Aquí también, como yo tengo más poquitos, por lo mismo que les comentaba del hilo, entonces ustedes van a tener un poquito más de cabellitos para colocar. Ese también va a ser un plus. Y si no les quedan, si les sobran algunos, igual los pueden colocar encimados. Entonces vamos a pegar el pelito y ahorita les muestro ya cómo queda. Muy bien, entonces aquí yo ya terminé de colocarlo. Ya voy a quitar aquí los alfileres. Así es como quedó. Aquí la orejita va justo en medio de este cabellito pequeño y de los grandes. Ahora vamos a hacerle los detalles de los ojos. Los detalles de los ojos y de las cejas. Para esto vamos a ocupar un poco de la hilaza que ocupamos para hacer el cabello. En este caso, como esta hilaza es muy gruesa para hacer esos detalles, yo la voy a separar. Entonces voy a cortar un poquito y voy a separar 3 hebritas. Y estas 3 son las que voy a estar utilizando para hacer esos detalles. Entonces voy a pasar por aquí para hacer la ceja primero. Entonces voy a empezar aquí en esta parte para realizar la ceja. Es justo donde está el punto que termina el ojo. Así va a ir hasta acá. De igual forma aquí me voy a pasar para este punto lo dejé un poquito más cercano, entonces tengo que hacerlo con mucho cuidado, así. Porque la cejita va a ir así como en curvita. Ahora hago la siguiente. Aquí tomamos 4
no, 3. Tomamos 3 puntitos hasta aquí. Y de aquí nos saltamos al de abajo. No voy a pasar hasta acá para aquí mismo cerrar. Aquí. Aquí la voy a acomodar. Esto no va así. Va más bien en este otro puntito, déjense los enseño. Esta queda un poquito chuequita. Así, y esta va a ir aquí. Así, y ahora sí la pasamos hasta acá. Así. Si se fijan, queda como en forma así curviada. De este lado no se alcanza a ver muy bien, pero las dos están iguales. Así. Y vamos a hacerle los detalles de los ojos. Para el detalle de los ojos vamos a ocupar un poco de hilaza de color negro. Entonces esta también ya la tengo aquí separada. Igual aquí nada más vamos a realizar como una pequeña pestañita. Lo pasamos así y este lo vamos a pasar por este punto. Este o este, dependiendo de cómo quieran que tenga el ojo. Yo voy a pasar por este, porque si lo ponemos en el de más abajo va a quedar más agachadito, como más triste. Entonces así queda. Y vuelvo a hacer lo mismo de este otro lado. Lo paso por aquí y lo voy a sacar hasta acá, en donde empecé. Entonces más o menos así es como quedarían los ojitos. Aquí este lo voy a acomodar. Voy a jalar un poquitín más. Y así es como queda. Este a lo mejor y lo podemos hacer más bien en un puntito más atrás para que no se alcance a ver como esta partecita y que nada más se vea la parte de abajo del ojo, esta de atrásito, así como de este lado. Déjenme modifico este lado. Entonces aquí ya lo pasé por otro puntito más cercano para que no se alcance a ver. Y ahora sí, ya nos quedaron iguales de este lado y de este lado. Y así es como quedaría la carita. Ustedes también le pueden agregar más detalles, por ejemplo, si va a ser para una niña. Igual ya después intentaré hacer un tutorial para cambiar los detalles para hacerla en mujer y ir darles el paso a paso de los cambios, porque a final de cuentas pues el cuerpo a lo mejor y nada más se le harían unas correcciones del cabello, pues también porque sería un poquito más largo, y de las facciones de la cara a lo mejor agregar más pestañas y también agregar a lo mejor algunas chapitas, pero en general son muy parecidos.
Entonces aquí vamos a ocultar estas hebras para que no se vean. Las metemos y ahorita si quedan muy largos los hilos los cortamos. Como estos sí quedaron algo larguitos, entonces los voy a cortar y voy a terminar de esconder. Ahora sí, entonces ya tenemos las facciones. Este también lo voy a cortar y lo voy a esconder. Ya tenemos las facciones, ya tenemos el cabello, ya tenemos las orejas. Nos va a faltar el birrete, el traje, la bandita para poder terminarlo. Muy bien, crocheteras, entonces así es como nos quedó ya nuestro amigurumi con su cabellito y sus facciones. Espero y les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente de la siguiente parte, que ya es la última, en la que vamos a realizar el traje, el birrete y la banda para su graduado. Hasta la próxima.